El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Compañeros, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma este jueves 14 de marzo. Les saluda a Merari Rodríguez, gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar. De inmediato damos paso a las informaciones y es que más de 170 incendios se han registrado en lo que va del año. Y ante esta inseguridad ambiental, los docentes estamos trabajando, haciendo conciencia desde el aula de clases a todos nuestros niños y niñas para darles a conocer la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Ante la irresponsabilidad del ser humano, el medio ambiente, que es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos, está sufriendo daños y acaban con él poco a poco. Los docentes comprometidos con su labor realizan charlas en los centros educativos, generando conciencia en los niños sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Estamos realizando charlas todos los días de 7 a 7:15 de la mañana, sobre todo por la contaminación, para evitar la contaminación, el mal uso de los desechos sólidos y de la basura, ¿verdad? La disposición de basura y sobre todo la conservación de las plantas, de los animales. Los maestros pues desarrollan a nivel de aula, ¿verdad? Permanentemente las charlas, la concientización, porque todo está en concienciar a las personas de menor edad para que ellos cambien la conducta. Porque como docentes tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos de hacer conciencia en nuestros educandos de que Dios nos mandó a amar y a proteger la tierra que Él nos dio. Los docentes han logrado generar conciencia en los niños y niñas sobre la importancia de proteger el medio ambiente, donde ellos mencionan algunas recomendaciones. No botar basura, algo que muchas personas hacen. Y eso a mí no me parece correcto en realidad. Las plantas nos dan el aire para respirar, el agua es la que nosotros bebemos y los animales pues son parte de nuestra fauna, ¿verdad? Cuidando los árboles, no cortar las plantas. Deberíamos plantar más árboles para que nos den oxígeno. Qué hermosa tierra tengo, llena de árboles y flores, y un mar tan grande con muchos peces de colores. Dios nos la dio limpia, pero el hombre la contamina, arrojando a sus aguas los residuos de las minas. No cortemos los árboles porque son nuestros pulmones. No arranquemos las flores porque son nuestros verdores. Porque sé que allá arriba hay alguien que está sufriendo. Saber que lo que ha creado se está destruyendo. Sé que Dios nos ayudará a construir el medio ambiente y debemos prometerle que lo cuidaremos por siempre. Y otro tema muy importante, vulnerable, al que no se le ha dado prioridad, es que un 40% de los escolares sienten temor dentro de su centro educativo. Esto de acuerdo a estudios realizados por el Observatorio de la Universidad Pedagógica, y más de 800 centros educativos en el país se encuentran a merced del crimen organizado, de esta inseguridad. El gobierno aún no prioriza este tema en su agenda, según defensores de derechos humanos. Más de 800 centros educativos claman por seguridad en el país y un 40% de escolares se sienten inseguros según informes. A criterio de defensores de derechos humanos, este es un tema delicado que el gobierno no ha tomado como prioridad. El tema de los centros educativos es una de las cosas más delicadas que existen en el país, porque ha estado rodeado los centros educativos de maras, pandillas, venta de drogas, y una de las cosas gravísimas es el tema de la trata de personas. Niños, niñas que son capturadas afuera de los centros educativos y son llevadas para otros lugares para venderlas como esclavos sexuales. El gobierno no ha tomado como prioridad la protección de los centros educativos, y a eso agréguele otro elemento que tiene que ver con la familia y tiene que ver con los maestros y las maestras. Personas que prácticamente están sitiados en sus lugares, que hay niños y niñas que no pueden pasar de un centro de una colonia a su centro educativo por la división de maras y pandillas, pero el otro elemento también es los maestros y las maestras. En ese tránsito que van, también hay un acoso callejero dispuesto a matar, dispuesto a extorsionar.
Según Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos, los militares generan terror y miedo a los jóvenes, pareciendo ser que el mensaje es que se incorporen a un grupo criminal. Parece ser que el mensaje a la gente joven es que se incorpore a una acción criminal, que se incorpore a una mara, una pandilla, a un grupo de narcotraficantes para ser respetados por la propia instancia nacional que está armada. Asimismo, asegura que el elemento final que genera la presión del crimen y la inseguridad son causal para que los jóvenes migren del país. El elemento entonces final o la consecuencia de todo este proceso de cómo lo rodea el crimen, cómo lo presiona, la pobreza, la falta de oportunidades, son causales de expulsión de estos niños y niñas con su padre y madre para salir fuera del país. Por otra parte, los docentes ya están tomando medidas en cada centro educativo sobre el uso de las redes sociales ante esta amenaza de Momo, que ha sido un tema constante en los medios de comunicación, y asimismo los padres de familia han reiterado su compromiso de supervisar las páginas y sitios web que exploran sus niños y jóvenes. Los pocos centros educativos que cuentan con un aula tecnológica han restringido el uso de las redes sociales ante amenazas como Momo, pero los docentes aseguran que debemos ser abiertos a la tecnología, siempre y cuando se supervise lo que miran o exploran los niños. Esta sala cuenta con un bloqueo automático para las redes sociales, pero también tenemos que ser abiertos a la tecnología porque es algo que está en auge y los jóvenes y los padres lo mantenemos ahora como parte de la vida. Los docentes han descubierto que los niños manejan mucha información de las redes sociales sin ninguna restricción en casa. Uno descubre que ellos saben mucho, tienen mucha información, mucho acceso sin restricciones en casa. Entonces, la labor docente consiste en que nosotros tenemos que abordar con ellos esos temas, dejarlos saber y que nos digan qué es lo que saben, porque nos podemos llegar a sorprender de todo lo que ellos tienen acceso. Al padre de familia sí sugerirle que hay restricciones que las pueden tener en cuenta, hay aplicaciones para restringir, hay autobloqueos en los aparatos o en los dispositivos electrónicos y también hay padres que hacen en conjunto las redes sociales con sus hijos. Sería bonito si quieren tener una red social que se haga por medio de la red de la familia nada más, ¿verdad? Por su parte, madres de familia asegura que controlan y supervisan el uso de los celulares, tablets y computadoras de sus hijos para prevenir que videojuegos como Momo puedan dañar la integridad física y mental de sus pequeños. Yo siempre estoy pendiente que lo mira conmigo, que en qué páginas explora, cuáles son los buscadores que usa. Yo le he enseñado cuáles son los buscadores, más que todo académicos, porque son para lo que usa las redes sociales. Les controlo el uso de los celulares y las tablets, porque es lo que más hay en la casa. Y trato de hablar con ellos sobre las situaciones que se pueden venir dentro de internet cuando uno no está bien preparado. Y que cuando miren cosas que no son muy aptas para ellos, que me lo pregunten a mí, a su papá o a sus hermanos. Los padres creo que somos garantes del cuidado de nuestros hijos y ninguno de nosotros queremos ver a nuestros hijos en una situación lamentable. Entonces creo que somos los llamados porque nuestros hijos sacan a la calle lo que aprenden en casa. La casa es la mejor escuela. Y los centros educativos de la capital, y sabemos que de zonas rurales carecen de muchas cosas en este momento. Es el caso de la Escuela Manuel Bonilla, ubicada aquí en la capital, donde nos dan a conocer enormes necesidades que tienen, pero las principales es que no cuentan con personal de vigilancia y personal de aseo. Los docentes del Centro de Educación Básica Manuel Bonilla, ubicado en la aldea Villeda Morales de la capital, dan a conocer enormes necesidades, como la falta de vigilancia y personal de aseo. Las necesidades que tenemos es que no contamos con aseadoras, no contamos con vigilancia, con una biblioteca. Ahorita hay unos alumnos que están recibiendo clases en un aula de que no reúne las condiciones. El centro educativo nunca ha contado con un vigilante. Desde que funciona, desde el 1954, nunca hemos conocido un vigilante acá. Que a uno le piden en el SAS que suba las notas y todo eso, pero no hay internet en los centros educativos.
no hay una computadora en los centros educativos. Otra docente del mismo centro denuncia la falta de espacios pedagógicos y las constantes enfermedades que padecen los niños. Estoy en un aula sumamente pequeña, donde los niños apenas pueden entrar, ¿verdad? Y sentarse, no tenemos espacio para hacer actividades. La calor en este verano que estamos ahorita, que está inmensa, ¿verdad? Los niños ya después de las 10 de la mañana ya se sofocan. El patio de la escuela, ¿verdad? Es un patio de tierra donde los niños rapidito se ensucian, aparte de que se ensucian, padecen constantemente de enfermedades respiratorias. Lo que es el gobierno nunca se ha preocupado por el centro educativo. Y entre otras informaciones, en Honduras al menos 50,000 niñas han recibido o han sufrido agresiones sexuales en lo que va de la última década, según esto el Observatorio de la Violencia, afectándoles su crecimiento y lógicamente su integridad. Pero el tema de la niñez se encuentra en el abandono, según algunos defensores de derechos. Esto se refleja cuando solo se asignan 71 centavos de dólar del presupuesto general de la República. Según datos del Observatorio de la Violencia y Medicina Forense, en la última década, más de 50,000 niñas en Honduras han sufrido agresión sexual, afectándolas en su crecimiento personal, disipando las políticas públicas que no fortalecen este tema. Esto está afectando exageradamente a las niñas en su crecimiento personal, en su estigmatización que le está haciendo, y también en que no hay políticas públicas orientadas a fortalecer el tema de la niña en general en el país. Defensores de la niñez piden fortalecer a las niñas desde los centros educativos, para ello proponiendo un enfoque de derechos en la currícula nacional básica. Es necesario fortalecer a las niñas desde los centros educativos. Para ello se está proponiendo un enfoque de derechos en la currícula nacional básica para fortalecer su capacidad. Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez han instado al gobierno para poner un alto a las agresiones sexuales infantiles, donde también han enfatizado la importancia de invertir más, ya que en el presupuesto general solo se destinan 71 centavos de dólar diarios para los niños. Y los docentes aseguran que no le temen a la evaluación por parte de la Secretaría de Educación, pero ante esto también exigen ser capacitados y dotados de material didáctico y las herramientas necesarias para mejorar la calidad educativa, pero también nos han dicho que primero es necesario evaluar las condiciones en las que hoy laboran. Docentes aseguran que no le temen a una evaluación por parte de las autoridades de educación, pero previo a esto, exigen una actualización o capacitación del contexto actual de la educación pública, evaluando primero las condiciones en las que laboran los docentes. No nos oponemos en ningún momento, si desde el momento que desempeñamos un cargo es que tenemos la capacidad. Ahora, queremos que esa evaluación venga de alguien que esté realmente preparado, que sepa qué es lo que está haciendo. Si el capacitador tiene que ser maestro de campo, que viva la realidad, no que venga a hablar desde una oficina, que no sea para la calidad educativa. Hay hacinamiento escolar en ese centro educativo. Puede ver las instalaciones físicas, están muy deterioradas. Para ver el rendimiento de un desempeño educativo, hay que ver en las condiciones que está trabajando el magisterio actualmente. No tenemos material educativo. Las instalaciones físicas dejan mucho que desear. Hablan de calidad educativa, la Secretaría de Educación, la realidad educativa. Miren, en plena capital tenemos 2 grados por maestro. Una necesidad primordial, ¿verdad? Nunca sabemos todo, siempre estamos en constante aprendizaje y es importante que se nos capacite y que se nos actualice en cuanto a temas que tienen que ver con la educación de los chicos. Mediante la capacitación, pues nosotros podríamos tener esa oportunidad de actualizarnos y de tener nuevas herramientas para mejorar nuestra labor docente, que es lo más.
La Sociedad de Padres de Familia del Centro Básico Augusto Alonso de la capital llegaron hasta las instalaciones de la Dirección Departamental de Francisco Morazán para realizar la petición correspondiente, ya que en este centro educativo no cuentan con docentes. El presidente de la Sociedad de Padres de Familia del Centro Básico, Agustín Alonso, también llegó a la Dirección Departamental a exigir el nombramiento de docentes para 7º, 8º y 9º grado, quienes presentaron las solicitudes del mes de septiembre del 2018. Que estamos necesitados de maestros en el área de primero, 7º 1, 8º 1 y 9º 1, ¿verdad? Donde no nos han enviado los maestros que nosotros hemos solicitado para el bienestar de los niños y niñas del Centro Básico Agustín Alonso. También estamos exigiendo que nos manden inmediatamente los maestros, porque si no nos mandan los maestros, tenemos a veces cuatro aulas que no nos están funcionando, entonces por eso hemos venido acá. Esa solicitud la hicimos desde septiembre del año pasado para que nos enviaran los maestros. Y mucha atención a todos, tenemos importantes comunicados. La Comisión Fiscalizadora invita a jornada de fiscalización a las seccionales y Junta Departamental de Ocotepeque mañana viernes 15 de marzo a las 8 de la mañana en el Hotel Maya Chortiz en Nueva Ocotepeque. Asimismo, el sábado 16 de marzo convoca a las seccionales y juntas departamentales de Copán a las 8 de la mañana en la Regional de Infode de Santa Rosa de Copán. Documentos a presentar: libro de ingresos y egresos económicos, libro de soporte como factura y recibos, libreta bancaria actualizada a la fecha de fiscalización, libro de actas con acuerdos de asamblea, plan operativo anual, presupuesto económico y sellos de la seccional. Deben presentarse a fiscalizar el presidente, el secretario de Finanzas y secretario del Interior de cada seccional. Asimismo, la Junta Directiva de la Cooperativa Mixta 4 de junio convoca a los afiliados que pertenecen a los departamentos o al departamento de Colón a la asamblea sectorial que tendrá como finalidad la elección de delegados para que asistan a la cuarta asamblea ordinaria de delegados a celebrarse el próximo 29 de marzo. Esto para el día de mañana 15 de marzo a las 8:30 en la Casa Quintín, esto en Tocoa, Colón, al lado del Banco de los Trabajadores, calle principal. Asimismo, convoca a los afiliados del departamento de Atlántida a la asamblea sectorial que tendrá como finalidad la elección de delegados el sábado 16 de marzo, 8:30 de la mañana en la Escuela Francisco Morazán, Avenida San Isidro de la Ceiba, Atlántida. También convoca a los afiliados que pertenecen al departamento de Francisco Morazán, El Paraíso, a la asamblea sectorial que tendrá como finalidad la elección de estos delegados el viernes 22 de marzo a las 8:30 de la mañana en el auditorio de Plaza Colprosuma, aquí en Tegucigalpa. Y finalmente convoca a todos los afiliados delegados a la cuarta Asamblea General Ordinaria el 29 de marzo a las 8 de la mañana, aquí en el auditorio de Plaza Colprosuma. Importantes comunicados para cada uno de ustedes. Nos despedimos con nuestra opinión editorial, pero no nos cambie porque seguido Panorama Gremial Educativo. Buenas noches, nos vemos el próximo jueves. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Inseguridad ambiental y criminal en los centros de educación pública. Un padre de familia, dentro de sus principales responsabilidades está cuidar y proteger a sus hijos. El componente familiar se ve totalmente realizado y además integrado cuando sus hijos tienen una vivienda, gozan de buena salud, buena alimentación y tienen una verdadera educación. Lamentablemente, las prioridades de las familias en Honduras no son las mismas del gobierno. Contrario a los padres de familia que están preocupados por qué van a comer sus hijos hoy, dónde van a dormir, cómo le van a comprar las medicinas, cómo lo van a vestir, qué clase de educación están recibiendo, o tal vez no tienen dinero para mandarlo a la escuela o colegio hoy. El gobierno está más preocupado por comprar más armas, contratar más policías y soldados,
construir más cárceles modernas. Los docentes, al igual que los padres de familia, conocemos muy bien los problemas de los niños y jóvenes. Conocemos sus necesidades en sus familias y hogares. El alto índice de desempleo, la inseguridad que se vive, misma que los medios de comunicación dicen que se está resolviendo y que mucha gente cree que se están resolviendo porque lo que dicen los medios y que en algunos casos son pagados por el mismo gobierno. Pero eso lo creen porque en su familia en este momento no le han matado a nadie, no le han secuestrado a nadie, no lo han asaltado y a lo mejor goza de un bienestar económico que le permite ver las cosas de otra forma. Pero la verdad es que la mayoría estamos sufriendo la apatía de este gobierno, la indiferencia por resolver los más importantes problemas de los hondureños. Un problema grande para un país es saber cómo viven los niños y qué clase de educación reciben, cómo están las condiciones de los centros educativos, sobre todo los públicos. Pues estamos enviando una alerta al pueblo hondureño, al gobierno y a los docentes, aparte de no tener material didáctico, de estar enfrentados a la inseguridad de los centros educativos, donde los delincuentes están atacando a niños, jóvenes, padres de familia y docentes, donde miles de niños reciben clases sentados en el suelo, donde hay escuelas con 6 grados y un solo maestro. Pues a todas estas amenazas se suma la crisis sanitaria de que en los centros educativos no hay agua ni luz. En los próximos días muchos centros educativos tendrán que cerrar porque no hay agua ni luz. Tendrán que cerrar porque hoy más que antes no tienen agua. Eso significa que un centro educativo que tiene 400 alumnos y solo tiene 4 baños y no hay agua, se convierte en una amenaza sanitaria que podría provocar una epidemia que terminaría enfermando a nuestros niños y jóvenes, padres de familia y docentes. Hoy más que nunca ya no se soporta la escasez de agua, aparte que normalmente en los centros educativos nunca la hay. Muchos centros educativos en los próximos días podrían cerrar o reducir las clases que permanecerían en los centros educativos los alumnos. Pero este tema no es prioridad para el gobierno, ni mucho menos para el ministro de Educación, que vive más preocupado por una lucha mediática y no profundiza en declarar una emergencia nacional en la educación pública para evitar una epidemia. El ministro de Educación tiene horas para que declare una alerta en la educación pública. De lo contrario, será el responsable de las enfermedades que esta amenaza podría acarrear. Debe de convocar de emergencia a los directores departamentales para que esto le informen cómo están enfrentando esta grave problemática sanitaria. Y a la vez estos directores departamentales reúnan a los directores de los centros educativos para resolver este grave problema sanitario. Si el gobierno y el ministro no hacen nada, los docentes de manera responsable, junto a los padres de familia, tenemos que declarar alerta ambiental y lo más seguro, cerrar los centros educativos. De momento tenemos que establecer medidas de higiene local. En los centros educativos públicos de Honduras no hay agua ni luz. Los directores de los centros educativos deben de convocar de urgencia a los padres de familia para resolver de manera urgente este problema de la escasez de agua y de igual forma, los directores de los centros educativos deben de declarar alerta sanitaria y si es necesario cerrar centros educativos, deben de hacerlo. Proteger los niños y los jóvenes es prioridad. La salud de la escuela pública es primero. No estamos en guerra. No entendemos por qué en Honduras no hay agua ni luz. Estamos viviendo una economía de guerra. Lo único extraño es que aquí no hay guerra. Los niños son primero,
Salvemos el futuro de Honduras. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Es un placer estar nuevamente aquí en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama Gremial Educativo este 14 de marzo del 2019. Y para esta noche tenemos como invitado especial a la licenciada Miroslava Serpas, que es defensora de derechos humanos. Y también tenemos al compañero Roberto Troches, presidente de nuestra organización. Ambos bienvenidos y buenas noches. Gracias, buenas noches. El tema que vamos a tocar ahora es inseguridad en los centros educativos. Tenemos que más de 800 centros educativos claman por seguridad en el país, cuando los estudiantes y docentes han quedado desprotegidos, solos al acecho del crimen organizado y diferentes grupos delictivos. Inseguridad y violencia asedian las escuelas de Honduras. Estos 800 centros educativos en riesgo representan una población estudiantil de más de 200,000 jóvenes. Según las estadísticas del Observatorio de la Violencia, más de 1.500 estudiantes fueron asesinados en los últimos años y más de 90 docentes. La inseguridad es una problemática social que agobia al pueblo hondureño y ha impactado fuertemente los centros educativos. Licenciada Serpas, ¿qué tipo de seguridad se brinda en estos momentos en los centros educativos? Muchas gracias. Creo que es bastante importante que iniciemos abordando el tema de la seguridad en los centros educativos desde un punto de vista militarista. Y lo vamos a hablar así porque lamentablemente eso es lo que ha planteado el gobierno actual. Es decir, los centros educativos realmente no tienen procesos de seguridad interna, no hay ningún tipo de prevención ni de trabajo comunitario de parte de las autoridades centrales a nivel de país. En este sentido, lo que ha generado es que el gobierno, para llamar a decir que hay seguridad en los centros educativos, ha iniciado la militarización de los mismos. Y tenemos los ejemplos de los centros educativos que se encuentran en conflictos, principalmente por peleas de territorio del crimen organizado en las ciudades de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, de Choloma. Esta es la realidad, esto es lo que está pasando, pero ¿realmente funciona que los centros educativos estén militarizados? Hay una respuesta. El gobierno ha planteado, y lo hizo en el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que una de las formas de reducir la inseguridad y de trabajar también con la niñez y con la juventud iba a ser hablando del programa Guardianes de la Patria, que iban a prevenir el reclutamiento forzado de niños y de niñas para grupos criminales y que también se le iba a transmitir valores a niños y niñas. Pero el programa Guardianes de la Patria ¿estará transmitiendo valores o estará cimentando una nueva población que se está formando para tener previsto brindar un servicio militar para el país? Yo creo que hay muchas reflexiones sobre el tema y definitivamente podemos decir que Honduras en este momento, el gobierno de la República no está garantizando el derecho a la seguridad dentro de los centros educativos. Compañero Troches, ¿por qué no es prioridad para el gobierno garantizar la seguridad en las escuelas y colegios de nuestro país? Primero, un saludo para las dos. Buenas noches a todos nuestros compañeros a nivel nacional, a todos los padres de familia, a todos los estudiantes y a todo el pueblo hondureño. La seguridad en los centros educativos es un tema que es producto del abandono del gobierno. El gobierno tiene un abandono de la escuela pública de más de 10 años, y ese acercamiento, esa falta de diálogo, esa falta de concertación y esa falta de voluntad política que tiene con los centros educativos ha impactado directamente en algunos centros, y esto es una nieve que va corriendo. Recordemos que hoy tienen reportados 800 centros según las últimas estadísticas, de acuerdo a lo que ellos mismos están brindando al pueblo hondureño. Pero ¿qué realmente es lo importante de esto? Es cómo el gobierno está dando una seguridad al pueblo hondureño total que no responde ni a los intereses del país. Militarizar una sociedad es tan peligroso porque los militares se vuelven y que violentan los derechos de los niños y los derechos humanos. Llevar armas a los centros educativos es generarle violencia al futuro ciudadano del país. ¿Y qué es lo que queremos como hondureños? Queremos una cultura de paz, una cultura de trabajo, pero una cultura de violencia.
los más de 600 niños que hoy tienen en el programa Guardianes de la Patria, lo que tienen en la cabeza es una bayoneta, es una bomba lacrimógena de un militar, entonces eso no ayuda. Para eso nosotros hemos propuesto que el gobierno debe crear un elemento especializado para que combata la inseguridad en esos centros. Primero, nosotros hablábamos que hay 28.000 docentes desempleados. ¿Por qué no preparar unos 2.000 compañeros que den seguridad, que den temas de cambio de conducta, un programa de preventivo que prevenga el crimen en esos lugares y que evite que los niños se acerquen a grupos peligrosos para que se combata la inseguridad que hay en los centros? El estar un militar dentro de una escuela genera miedo. Si le genera miedo a cualquiera, encontrar una patrulla en cualquier lado no le va a generar miedo a un niño. Entonces en esa ruta el gobierno ha equivocado. Cree el gobierno que con más militares y con más policías en las calles va a resolver el conflicto en las escuelas. Está equivocado. Las escuelas son hacederos de paz, son constructores de país los que hay ahí. Y allí es el semillero que nosotros debemos prevenir. La prevención prácticamente no existe en el Estado y eso ha evitado que muchos niños estén siendo de los colegios secuestrados y asesinados en costales. Eso está provocando que muchos muchachos sean reclutados hacia el crimen organizado. ¿Por qué? Por el abandono del Estado. No podemos seguir así. La sociedad, el pueblo hondureño debe entender que la educación es parte fundamental para el crecimiento, parte fundamental para sostener el Estado de Derecho que tenemos en este país y en cualquier país del mundo, y que la educación es la herramienta necesaria para combatir la pobreza, combatir el desempleo y combatir la inseguridad que tiene todo el pueblo hondureño. En esa ruta, pues, Colprosuma plantea que demos una seguridad adecuada, de acuerdo a los niños, y que cualquier elemento de fuerza, de violencia, debe desaparecer de las aulas del país. Licenciada Miroslava, ¿por qué el gobierno continúa insistiendo en más armas, más militares y más policías en nuestro país? Yo creo que es importante retomar algunos puntos que mencionaba el maestro anteriormente y para poder llegar a concluir y comprender por qué el gobierno habla de más armas y más militares. Cuando tenemos un Estado de Derecho tan frágil como el que tiene Honduras en este momento, cuando nos encontramos ante un contexto nacional que tiene como consecuencia la expulsión masiva de población a causa de la desprotección que brinda el mismo Estado, vamos a tener como resultado, lógicamente, que tenemos un gobierno que está permeado por la corrupción y por la impunidad. Actualmente el gobierno que se encuentra de turno ha hecho una serie de violaciones a la Constitución de la República para poder mantenerse en el poder. Recordemos que el hermano del presidente en este momento se encuentra enjuiciado en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces yo creo que es bastante claro el poder concluir que el principal motivo para mantener el crecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía y no enfocarse en el incremento y la mejora de los centros educativos, en la generación de empleos, en la atención médica para el pueblo hondureño, es porque el presidente de la República y su grupo, el gabinete que lo acompaña, necesita de las Fuerzas Armadas para poder mantenerse en el poder. Es decir, las Fuerzas Armadas no han salido a las calles para proteger a la población hondureña. En ninguna parte del mundo ha funcionado que los militares estén en las calles del pueblo y den protección al pueblo, porque los militares no están entrenados para atender a la población, no están entrenados para brindar seguridad, están entrenados para proteger la soberanía de los estados, están entrenados para la guerra. En este sentido, entonces, lo que hace el gobierno de la República es que está declarando una guerra a la población que se oponga a que se mantengan en el poder, y lo que están garantizando es su estadía en el Estado por mucho tiempo más. Yo creo que como población no debemos de llamarnos al silencio. Como defensores y defensoras de derechos humanos debemos elevar la voz y protestar sobre este tipo de hechos. Definitivamente la militarización de la sociedad solo nos va a dejar como consecuencias más muertes y más violencias. Conozco casos de docentes, de estudiantes, que se han visto en la necesidad de abandonar este país porque han sido abusadas sexualmente por militares que están asignados a centros educativos para brindar protección. Y el haber sido abusadas por estas personas y denunciar
se ha convertido en un motivo de persecución de parte de estos entes de seguridad del Estado. La policía militar, la Policía Nacional actualmente no está persiguiendo grupos criminales, no. Está persiguiendo a aquella población que se opone. Tenemos una serie de casos que hemos venido documentando desde la crisis electoral de noviembre del año 2017, de personas que han abandonado el país porque la policía militar les perfiló como opositores y les ha perseguido todo este tiempo y probablemente les siga persiguiendo. Entonces, tenemos una policía militar en las calles no para protegernos, sino para garantizar que el gobierno pueda ejercer gobernabilidad en este país y también para garantizar poder mantenerse en el poder. Ya lo dicen las estadísticas, compañero Roberto, 800 centros educativos fueron declarados altamente vulnerables a la delincuencia en diferentes ciudades de nuestro país. ¿Qué acciones está realizando el gobierno? Prácticamente nada. El gobierno cuando dice inseguridad, lo primero que se le ocurre es vayan las patrullas militares a los centros educativos y como decía la licenciada, lo que hacen los militares, lo que hacen en todo el país los militares, es enamorar muchachas y sacarlas embarazadas. Eso es lo que andan haciendo con celulares. ¿Por qué no poco o nada hacen en las calles? Entonces, ¿qué sucede? El mandar militares a los centros educativos como colegios o escuelas, lo que pone en riesgo es a las niñas y a los niños que están ahí. Los pone en riesgo. ¿Por qué? Porque esa gente no está preparada para tratar con niños. Aquí, ¿quiénes son los idóneos para tratar con niños? Son los docentes. Pero si los mismos docentes también están en peligro, entonces el Estado debe de iniciar una policía escolar diferente a la Policía Nacional y diferente a la Policía Militar. Decíamos nosotros, ¿por qué no preparar docentes para que den seguridad en las escuelas? ¿O por qué no iniciar en todas las escuelas del país las cárceles de máxima seguridad? Por ejemplo, donde están esas zonas, las escuelas están desprotegidas, las escuelas no tienen ni una cerca. ¿Qué pasa con esas escuelas? Esa gente que viene a reclutar gente está entrando a las escuelas y está dañando niños. Estamos entonces siendo el semillero de la delincuencia, lejos de combatir, y el gobierno cree que contratando 8.000 o 10.000 policías más va a resolver el conflicto. Lo que va a hacer es empeorar, porque ahí dentro de esos 8.000 que están, ¿cuántos se le van a colar que van a estar metidos en el crimen organizado? Porque es la sociedad la que la tienen contaminada. Entonces, en ese sentido, el sistema de seguridad del Estado en este momento es un sistema colapsado y fracasado. Las ideas que hoy tienen son ideas solamente armamentistas, son ideas de tener un grupo para defender un modelo que no responde a las necesidades del pueblo hondureño. Entonces el gobierno debe de cambiar, debe pactar con la sociedad, con los padres de familia, con las comunidades y comenzar a hacer un verdadero plan de prevención que juntos como pueblo hondureño lo podemos construir, lo podamos ver y podamos ver cómo podemos mejorar esos centros educativos en materia de seguridad, cómo podemos brindar que los niños no estén amenazados de un grupo organizado, cómo podemos evitar que nuestros niños sean reclutados, ya sea voluntariamente o a la fuerza por el crimen organizado. Entonces, todas esas cosas, todos esos elementos son urgentes como nación. Aquí parece que a la empresa privada no le interesa ese tema y creen la empresa privada que solo es en la escuela pública, también está pasando en los colegios privados del país. Es que es toda la sociedad la que está sumida en una crisis que la debemos de sacar los hondureños en esa ruta de trabajo de mala organización, de no tener una planificación hacia dónde queremos llevar el país. Lo que estamos haciendo es terminando con esta sociedad, terminando con el recurso, con los verdaderos hijos de la patria del futuro que se merecen una formación diferente. El planificar la estrategia de seguridad con el modelo que hoy tenemos no nos va a ayudar. Debemos de proyectar la existencia del país hacia adelante. El presente y el pasado ya no es una solución para Honduras. Están combatiendo lo que está, la secuela, lo que han dejado, lo que han construido. Si sembraron una buena semilla van a tener buen fruto, pero ¿qué han sembrado? Violencia. Entonces, que uno espera el Estado que va a tener paz en un país de estos. Si está generando violencia, si está generando más militares, va a generar violencia y se va a seguir la violencia. Y en ningún país del mundo se combate la inseguridad y la pobreza con más violencia. Se combate con conocimientos y con la ciencia. Eso es lo que debemos de hacer y a eso hay que practicarle como hondureños en este país. Según datos del Observatorio de la Universidad Pedagógica, más del 40% de los escolares se sienten inseguros en su centro educativo. ¿A qué factores obedece esta situación, licenciada?
Yo creo que principalmente obedece a la falta de garantía de derechos de parte del Estado. Hay población que diga, ¿por qué todo se lo tenemos que atribuir al Estado y al gobierno? Es que el gobierno recibe el pago de nuestros impuestos a diario, desde que compramos en la pulpería, desde que pagamos el alquiler de una casa, desde que pagamos un medio de transporte. El gobierno recibe un impuesto que debe ser administrado para garantizar los derechos de la población, es decir, nuestra fuerza de trabajo tiene que tener un resultado, y ese resultado se traduce en la garantía de derechos que está obligado el gobierno de prestarnos. Sin embargo, lamentablemente y principalmente por la corrupción que genera el gobierno central en el manejo de fondos, en la distribución equitativa de los recursos, entonces veremos que hay una distribución desigual. Si nosotros revisamos el manejo de los impuestos de Honduras, nos daremos cuenta que un gran porcentaje de estos impuestos están destinados a seguridad, están destinados a la protección de las fronteras, a la reducción del narcotráfico, pero es muy poca la inversión que podemos ver reflejada nosotros para la atención educativa, para la generación de empleo, para la salud, para la generación de medios de vida, para garantizar el proyecto de vida de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Muchos padres abandonan a sus hijos, muchos padres porque no han sido formados en el tiempo para comprender la necesidad de una familia unida, de una familia estructurada. Pero también muchos padres se van de este país en busca de poderles brindar condiciones mínimas a sus hijos. Muchos padres también mueren y los niños quedan en manos de abuelas, de primos, de vecinos. Entonces tenemos una gran cantidad de población menor de edad que no tiene condiciones para poder desarrollarse plenamente en una sociedad. Entonces esta población que se encuentra en ese mayor nivel de vulnerabilidad, que principalmente está en la escuela pública, vamos a darnos cuenta que es la población más vulnerable y que tiene más probabilidades de ser reclutada de manera forzada. Y tal vez el reclutamiento no se lleve a cabo dentro del centro educativo, es cierto. Pero ¿qué pasa? Cuando el niño sale del centro educativo y se dirige a su hogar, hay un trayecto donde no hay un docente, donde no hay un padre de familia, donde no hay nadie que le acompañe. Y es el momento donde los grupos criminales esperan y observan el tránsito de ese niño y lo van amenazando. Primero le hablan, le ofrecen dinero. Cuando el niño o la niña no acepta, entonces ya luego le empiezan a amenazar, hasta que hay un día que lo montan a un vehículo, lo adaptan y tiene que trabajar para ellos, y ya no tiene opciones. Entonces lo que pasa es que no tenemos seguridad para nuestra niñez, y eso no solo está pasando con la niñez dentro del centro educativo, también pasa con el docente. Aquel docente que no acepta brindarle información al grupo criminal de los números de teléfono donde están los niños y las niñas, no acepta brindar de qué colonia vienen, está empezando a tener repercusiones. Nuestra oficina ha acompañado una serie de casos de docentes que han sido amenazados por estos grupos criminales. Conocí un caso particularmente en que el grupo criminal persiguió a la maestra hasta su casa, asesinaron a su hijo y violaron a su hija. Y ella tuvo que abandonar el país, pidió protección a la Secretaría de Educación y nunca hubo una respuesta. Entonces ya la situación de inseguridad en los centros educativos ha llevado a niveles bastante elevados. Yo creo que, si bien es cierto en este momento la pedagógica dice que es un 40%, yo creo que va más allá, porque el reclutamiento forzado es silencioso. El reclutamiento forzado en Honduras es trata de personas, según la ley de trata de personas. Sin embargo, es una modalidad que hasta el día de hoy las autoridades no han podido identificar. Cuando se hacen redadas y se detiene y sale, se han detenido 13 muchachitos de 12, 11 y 14 años que pertenecían a la pandilla tal. Yo creo que cualquier persona en su sano juicio puede hacerse la pregunta si esos niños de 11 años tendrán realmente la capacidad de valorar qué está bien y qué está mal. Es decir, tenemos una sociedad también enferma que criminaliza la niñez y que criminaliza la juventud y que no quiere asumir la responsabilidad del desastre de población y de sociedad que hoy tenemos. Entonces, seguirán estando en inseguridad mientras no haya un cambio estructural, y ese cambio estructural se hace brindando mejores condiciones educativas, permitiéndole a los padres tener acceso al empleo para poder estar cerca de sus hijos y no solo brindándole tener acceso al empleo, sino empleos dignos, porque hay personas que cuestionan por qué la gente se va si yo le quiero dar un trabajo acá, pero quiere pagarle 80 lempiras al día. ¿Podrá una familia en este país comer con 80 lempiras al día? Hay una serie de factores, pero definitivamente el principal factor y el más determinante es la falta de voluntad política del gobierno.
Compañero Troches, como docentes, ante la situación de inseguridad que que 4 de cada 10 niños y jóvenes expresan sentirse inseguros en sus centros educativos y en el trayecto de sus casas a la escuela, como ya lo planteaba la licenciada Miroslava. Ahora, como docente, ¿cómo impacta esta problemática en la calidad educativa? Es terrible, terrible. Ahí se produce el abandono. Muchos niños abandonan la escuela y porque tienen temor, porque decía la licenciada, tienen temor al reclutamiento forzado, tienen temor a las amenazas que reciben en el camino o si entra el delincuente adentro a la escuela también, porque como las escuelas están inseguras. Yo me había un dato de un distrital de un municipio pequeño de Honduras y dijo, en este año, dice, se redujo la matrícula en el municipio, un municipio pequeño de Honduras, de Santa Bárbara, en 509 niños. Ahora me pregunto, ¿dónde están esos 509 niños? ¿Acaso se fueron para Estados Unidos? ¿O están en sus casas? ¿O dónde están? El Estado, si perdió 509 niños un municipio, la cosa es investigar por qué no están en la escuela, dónde están. Esos niños así como están, si se fueron a otro país, pues emigraron, huyeron de la pobreza y de la miseria. Pero si esos niños es que se quedaron en las casas o es que se quedaron en las calles, esos son una amenaza para el Estado de Derecho. El Estado tiene la obligación de investigar o a través de las autoridades, ver qué es lo que está pasando con la niñez. Si ahí dice que tenemos casi 1 millón de muchachos fuera del sistema educativo, ¿dónde andan? ¿Qué hacen? ¿Por qué el Estado ignora una de las peores crisis que puede tener un país que piensa en formación, que piensa en educación? En otros países esto es un escándalo. Pero entonces directamente el maestro, como decía, está amenazado. Decía un compañero, fíjate que yo en el colegio dejé una tarea, se quedó una muchacha y vino el papá. Dije que mi hija se quedó y quiero que pase. Pasar, paso. Que pase, ¿qué es? Una orden, que pase o ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a tener calidad? Entonces la calidad educativa depende del estado emocional, depende del docente, cómo está también con sus condiciones de trabajo, depende de la tranquilidad del centro educativo, pero depende también de las políticas que en materia de seguridad el Estado le da a su población. Entonces es bien difícil, es un tema delicado que ahora lo sostienen los maestros y que ahora los docentes le apuestan a tener apuestan de sus salarios alrededor en el país de 18 millones al mes para sostener la escuela pública que está siendo abandonada no solo por el gobierno, hay que decir por la sociedad, hay que decir por la empresa privada, hay que decir por todos los actores. No se acuerdan que este país es de todos y que aquí vamos a vivir y que nosotros no tenemos una oportunidad de irnos a otro país porque nuestros padres y lo que tenemos hoy es un pequeño empleo para subsistir en un país que no son, las condiciones no son las mejores, no son las idóneas, pero que como sociedad lo podemos mejorar y podemos ayudar a que sea diferente como nosotros quisiésemos que nuestra familia viviera. Licenciada, ya decimos que militarizar los centros educativos no es la solución, porque esto genera terror en los jóvenes y en los niños. ¿Cuáles serían las medidas de seguridad que se deben de tomar? Yo creo que es importante que nosotros comprendamos que cada comunidad tiene un contexto distinto. No podemos llegar no podemos llegar y querer implantar un modelo de protección que funcione en Tegucigalpa, por ejemplo, en una comunidad indígena de La Paz. La protección, la seguridad debe ser visto desde un punto de vista comunitario. Cada comunidad debe de tener estrategias para poder generar soluciones ante estos conflictos y es aquí la importancia de la descentralización del poder. Honduras tiene actualmente una centralización del poder y que se ha acrecentado durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Como podrán ver, en el pasado habían más divisiones de ministerios, de secretarías de Estado, había más presencia de esas secretarías de Estado como tal en los distintos departamentos. En la actualidad se crearon superministerios, supersecretarías de Estado, donde se absorben varios temas que deben ser estudiados de manera individualizada. Y esto se ha hecho porque lógicamente hay una gran reducción de presupuesto para todos estos temas sociales, para incrementar el presupuesto a temas de seguridad y de defensa. En este sentido, entonces,
necesitamos que para que puedan existir verdaderas respuestas de seguridad, haya descentralización de poder, haya una verdadera descentralización de la economía, es decir, los impuestos llegan a Tegucigalpa y el gobierno central de acá reparte y hace un envío presupuestario a cada municipio. Pero realmente no funciona de esta forma. El gobierno, ustedes pueden visitar municipios donde principalmente los alcaldes adversan la posición política del gobierno de turno y cuesta que lleguen las transferencias y cuando llegan ya se deben, no llegan completas, hay una serie de desbalances. Entonces necesitamos que cada municipio, que cada comunidad tenga un enfoque en derechos humanos, que pueda ser atendida en base a las necesidades y a las prioridades que se deben garantizar en la comunidad. Lo hablábamos la vez pasada, una colonia de Tegucigalpa que se encuentra en serios problemas por la presencia de 2 grupos criminales, y entonces hablábamos cómo podemos prevenir el desplazamiento interno forzado y la migración forzada de estos niños y estas niñas que están abandonando los centros educativos. Entonces la maestra, la directora de la escuela nos decía, tenemos que sentar a los actores comunitarios y ver qué podemos hacer, cómo nos podemos organizar para resolver este problema. Aquí no puede entrar ni la policía ni los militares. Y cuando los militares vienen, más bien vienen a enamorarme a las hipotas del centro educativo, entonces es un problema porque después las embarazan, después las amedrentan para que no denuncien y entonces vamos a tener a una niña cuidando a otro niño. Tenemos que buscar una estrategia comunitaria, pero necesitamos el apoyo del gobierno para poder tener resultados en estas estrategias comunitarias. Debemos de apostarle al trabajo en las comunidades para poder tener verdaderos resultados y tenemos que descentralizar el poder y reducir ese presupuesto de seguridad y defensa. Y me atrevería a decir que los países que tienen mejores resultados en el mundo son los países que han abolido el ejército. Y si no, miremos a nuestro vecino Costa Rica. Muy bien. Ya para ir finalizando, profe Troches, ¿cuál debe ser el papel del docente ante esta situación? El papel del docente debe ser de compromiso, de alianzas estratégicas en la comunidad. El papel debe ser de conciliador. El papel del docente debe ser de observador y de revisar todo aquello para que junto con la comunidad, junto con la sociedad de su escuela, puedan resolver esos grandes conflictos que tienen. Hay muchos docentes que por andar denunciando se meten a problemas y ponen en peligro su familia, como el caso que presentaba la licenciada. En eso pues nosotros creemos que hay entes de seguridad encargados de eso y que el docente debe hacer ese papel de comunicar y decir en mi escuela está pasando esto y que sea la autoridad competente, ya se llámese director del centro, del director a la distrital y el distrital al director departamental en el área administrativa y hasta llegar al ministro de Educación. Y el ministro pues debe implementar un sistema de seguridad que proteja a los niños. Aquí lo más importante es proteger a la niñez. Si en este país no se protege a la niñez, lógicamente vamos a fracasar como nación, como ya estamos fracasando, como ya nuestros índices están diciendo que somos uno de los países más pobres del mundo, cuando tenemos verdaderas riquezas naturales en el país. Entonces en esa ruta el papel del maestro debe ser como el observador y de reportar lo que sucede en el centro educativo a su jefe inmediato superior. Ya para finalizar, licenciada, como defensores de derechos humanos, los mismos padres de familia, los docentes y la sociedad civil en general, ¿qué podemos proponer para exigir al gobierno que priorice el tema de seguridad en los centros educativos? Yo creo que, y este es un llamado tanto para los padres de familia como para los docentes. Definitivamente, mientras sigamos guardando silencio, mientras sigamos sin organizarnos, sin hacer exigencia de derechos, no vamos a tener muchos resultados. Lamentable en este país, el derecho que no se exige se pierde. Entonces necesitamos exigir ese derecho. Si guardamos silencio, nosotros y nosotras como defensores de derechos humanos y defensoras, estamos para acompañar esta exigencia de derechos, pero necesitamos que la población hable, porque si la población habla, nosotros tenemos argumentos para seguir exigiendo que se garanticen derechos humanos. Si la población no habla y no dice que necesita esto, no podemos exigir nada. Entonces, cada quien debe de asumir la responsabilidad que tiene. Es cierto, el gobierno es responsable de garantizar nuestros derechos, pero nosotros y nosotras tenemos el deber de exigirles y de recordarles que tienen un compromiso y un deber con nuestra población. Y ese compromiso y ese deber es con nuestros hijos, con nuestras hijas, con la niñez, con la juventud y con Honduras. Bien. A ambos muchas gracias, compañeros han quedado debidamente informados. Los esperamos al próximo programa. Buenas noches, que Dios les bendiga. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma.
será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.